Hola, quiero compartir una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos y la salud mental, o la cultura en la que vivimos y la salud mental. Y para empezar, quisiera hacer una aclaración y es que la cultura o la sociedad en la que vivimos de alguna manera es una situación artificial, ¿sí? Es una creación que hemos construido eh, en conjunto y que no es la situación pues inicial de pronto de vivir en una tribu, de vivir en una comunidad de pronto distinta, ¿no? Y creo que muchas cosas, hemos tenido muchos avances, muchos logros tecnológicos, pero no todo es bueno. Y muchas veces tratamos de ocultar esto, tratamos de minimizar los problemas de salud mental, tratamos de hacer énfasis en la productividad, por ejemplo, en el rendimiento económico, que es lo que más miramos en estas sociedades y en estas culturas. Tratamos de hacer mucho énfasis en la capacidad de productividad, de rendimiento, de trabajo, de lo que consideramos ser exitoso en una sociedad y estas otras situaciones, como lo humano, que tiene que ver con el arte, con las humanidades precisamente, eh, les damos poca importancia, ¿no? Porque no producen dinero, porque no generan riqueza, lo que llamamos riqueza, y empieza a aparecer fenómenos como la patología, ¿no? Como la enfermedad de salud mental, y es allí donde nos empieza a doler como sociedad, porque la gente empieza a dejar de ir a trabajar, a pedir incapacidades, a enfermarse, a tener que requerir atención por hospitalización, y esto empieza a generar gastos institucionales, gastos gubernamentales, pérdidas en las empresas, y ahí es cuando de pronto nos cuestionamos un poco sobre el tema de dónde está lo humano, dónde están las emociones, dónde queda el buen trato, la bondad, este tipo de cosas, ¿no? Eh, y nos empezamos entonces a preguntar, pero muchas veces las soluciones pues son superficiales, porque las soluciones profundas cuestan y no queremos que cueste, porque recordemos que vivimos en una cultura, en una sociedad donde el dinero parece ser lo más importante. Entonces pensamos en soluciones superficiales, ¿no? Una capacitación de media hora, un taller de una hora, una formación de pronto para los líderes de la empresa que dure un día máximo porque no pueden dejar de producir. Eh, y lógicamente esto no va a tener efectos profundos, ni en una empresa, ni en una ciudad, ni en un país, ni en una familia. Entonces empiezan a aparecer, como decía, enfermos, personas con problemas de salud mental que generan incapacidad, que generan dificultades para que la persona funcione en su diario vivir, para que pueda convivir, y empiezan a ocurrir incluso delitos relacionados con esto, ¿no? Delitos relacionados con violencia, con temas sexuales, con temas de abuso de sustancias, todo está relacionado con problemas emocionales y de salud mental. Y llamamos a estas personas enfermas como si surgieran de la nada, como si aparecieran esporádicamente y espontáneamente, pero cada día son más, cada día el número es mayor, cada día el número de gente que intenta suicidarse y que logra suicidarse es mayor, y personas con problemas alimenticios, por ejemplo, ansiedad, depresión. Hoy en día las personas ya no sufren de una sola situación, sino sufren de varias. Entonces está la persona que quiere suicidarse, pero que además tiene problemas con su alimentación, que además sufre de depresión, de ansiedad, y además probablemente tiene un abuso de sustancias, de consumo de sustancias psicoactivas. Y hay gente que tiene aún más problemas, ¿sí? Violencia en la familia, pobreza, que tal vez eso es lo que quiero señalar, ¿no? Que estos enfermos, entre comillas, son el síntoma de una sociedad enferma, de una cultura que no está funcionando del todo mal. Estas personas que no funcionan adecuadamente, entre comillas, son el resultado de familias disfuncionales,
de ciudades disfuncionales, de entornos escolares disfuncionales, de ciudades y países disfuncionales, y creo que aquí es importante cuestionarnos sobre qué podemos estar haciendo mal, minimizar el problema, decir que es solo una gente loca, que está mal por allá, que molestan, tal vez es una respuesta demasiado superficial, demasiado conveniente para los que tienen el poder y pues gozan de salud física, de salud mental, de bienestar, pero sabemos que no son la mayoría. Los que viven bien y gozan de estos privilegios, pues precisamente son unos privilegiados, son unos cuantos. Y la salud mental efectivamente muestra una ruptura, un quiebre en donde ya no se puede ocultar esta realidad, donde ya no se puede esconder debajo de la alfombra esta situación y donde también se vuelve muy difícil justificar esta situación y decir que todo está bien, que es gente como rarita, gente como extraña que está por ahí, eh, eh, pero vuelvo y repito, son cada día más y se vuelve una especie de pandemia en salud mental que empieza a tocarnos de una u otra manera a cada familia, a cada institución, a cada ciudad y empieza a convertirse en un problema que nos empieza a tallar, que nos empieza a doler, que nos empieza a molestar. Y aquí podríamos decir que hay mucho trabajo para los psicólogos, para los psiquiatras, para los trabajadores sociales y para todos los profesionales en temas de salud y de bienestar. Pero más allá de que sea una fuente de producción, volviendo al tema de que nos interesa más que todo el tema del dinero, de producir, es ir un poco más allá y tal vez los cambios deben ser más profundos, porque los mismos profesionales de la salud, del bienestar, los mismos psicólogos, que por cierto hay mucho desempleado en psicología, los mismos psiquiatras llegan a sufrir estas situaciones de salud mental y estas afectaciones porque estructuralmente, como sociedad, como cultura, como economía, no estamos funcionando adecuadamente y sufrimos situaciones como la pobreza. ¿Y cómo hacerle terapia a la pobreza? ¿Cómo hacerle charla de motivación al hambre? ¿Cómo hacerle, no sé, cursos de coach al maltrato en el trabajo y a la explotación laboral? Eh, Suena gracioso, pero eso es lo que estamos haciendo. Maquillar situaciones dolorosas, situaciones aberrantes, maquillarlas con programas de cuidado, de bondad, lo maquillamos, pero no es ningún cambio profundo. Y este cambio profundo tiene que afectar la familia, que la familia sufre disfuncionalidad, violencia, abuso, descuido. Los padres y madres han tenido que dejar a sus hijos abandonados porque tienen que producir y pagar la hipoteca, la renta, los servicios, el automóvil, la alimentación, la misma educación, y les toca dejarlos abandonados a su suerte, eh, teniendo eh, ingresos más o menos decentes. Se puede pagar una niñera, una cuidadora, un cuidador, pero cuando no lo hay, toca dejarlo al cuidado de un vecino, de un amigo, de un familiar, eh, o solos. Y sabemos todas las situaciones que ocurren cuando los niños se quedan solos. Y este cambio profundo debe ocurrir en la familia para que esta familia pueda tener un contexto que le permita florecer, que le permita funcionar y que le permita cuidar a sus miembros. Está también en el trabajo. Todos tenemos que trabajar para poder sobrevivir, pero el trabajo lastimosamente se ha convertido en, en- en- en una tortura. El trabajo se ha convertido en situaciones donde la gente no puede ni siquiera ir al baño porque hay problema, o si llega 5 minutos tarde, pues se quedó sin almorzar o tiene que salir 5 minutos más tarde o tiene un castigo, un llamado de atención y se vuelve una cuestión insoportable, ¿no? Sin contar los malos tratos, sin contar que te estén respirando al oído continuamente por temas de calidad, pendientes de cualquier infracción, cualquier pequeño detalle que hagas mal para caerte, teniendo en cuenta que muchos de estos trabajadores trabajan con el estómago vacío, con enfermedades que no son cubiertas por el sistema de salud
se preocupa más por producir dinero que por la salud de la gente. Eh, y como cultura estamos funcionando mal, ¿sí? En la zona que vivimos, en el barrio, en la ciudad. Y qué bueno podernos cuestionar y no simplemente como taparlo porque qué vergonzoso o qué incómodo hablar del tema o ahí no se puede hacer nada. Creo que es bueno hablar de estos temas, reflexionar sobre ellos y por lo menos señalarlos y no cometer la injusticia de creer que el enfermo se enferma porque quiere, por ejemplo, o porque quiere llamar la atención, o porque es perezoso y no quiere trabajar, eh, que es cruel, ¿no? Imagínate que tú te enfermes y que te digan, no está enfermo, se está haciendo el enfermo. Eh, y eso ocurre cuando tratamos de tapar las grietas que tiene nuestro sistema económico, nuestra cultura, nuestra sociedad, donde se ha perdido la humanidad, donde se ha perdido la bondad, donde se ha perdido la solidaridad, donde se ha perdido la empatía incluso. Hemos dejado de ser empáticos con el dolor del otro eh, y se considera que ser empático incluso es un signo de debilidad, de superficialidad en algunos casos, que ser empático es un símbolo de no tener las prioridades claras. ¿Y para qué ser empático si eso no produce plata, si eso no produce dinero? Todo lo medimos bajo el tema del dinero, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué áreas hay que trabajar? Pues en la infancia. Creo que en la infancia es donde todos estamos en construcción y podemos sembrar y cultivar eh, emociones saludables, comportamientos funcionales. Los adultos mayores también sufren mucho en nuestra sociedad, en nuestra cultura, son olvidados, marginados, empobrecidos. Imagínense esa combinación, marginados, excluidos, pobres, una combinación mortal, ¿no? Y adicional, problemas de salud no atendidos, es una combinación horrible. Creo que nadie quiere pasar por una situación de estas. Pero si seguimos como vamos, todos vamos a llegar a esa situación deplorable donde el adulto mayor no importa y es un marginado. La familia también ha llegado a perder esa importancia que tuvo en otra época. El barrio, la localidad, la ciudad, incluso el compartir entre vecinos. Se ha perdido eso, ¿no? Cada quien es en su litera, en su cubículo, en su departamento, en su oficina y nos olvidamos de que necesitamos del otro de alguna manera para sobrevivir, para progresar, para alcanzar ciertos objetivos y para tener salud mental, porque el ser humano requiere de interacción social, de construir en comunidad soluciones que sean buenas para todos, para esas zonas habitadas que son tan importantes cuidar entre todos. Y lógicamente, retomando un poco el tema, el mundo laboral, que tal vez es el mayor porcentaje donde vive un adulto eh, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el mayor porcentaje de tiempo, un adulto está trabajando, llega a su casa prácticamente a dormir y se levanta al día siguiente y otra vez al trabajo. Entonces, si en el trabajo hay maltrato, si en el trabajo hay mala convivencia, si en el trabajo hay presión, si en el trabajo hay acoso, pues obviamente la gente va a tender a tener problemas de salud mental. Si en el trabajo no hay motivación, si en el trabajo siempre te están por debajeando, desvalorizando, si el trabajo lastimosamente no tiene un salario digno, unas condiciones mínimas de dignidad, incluso la gente ya empieza a sentir que no tiene ningún sentido trabajar porque no hay una ganancia, ¿no? Eso en psicología le llamamos economía conductual. Es que tus conductas deben tener un equilibrio con las ganancias que recibe esas conductas. De lo contrario, pues esa conducta se extingue, se deja de dar. Y si el asalariado percibe que ese salario le alcanza a duras penas para el transporte y para medio comer algo allá en el trabajo, pues pasa gracia, termina diciendo me quedo en mi casa sin hacer nada y soy un vago más. Eh, y las
las relaciones que se generan en el trabajo, que muchas veces, como si no fuera suficientemente cruel el sistema y los jefes, que tampoco son malos porque quieran, sino la misma estructura les obliga a ser unos capataces desalmados, muchas veces entre los propios compañeros se vuelve una situación dolorosa, como si no fuera suficiente con eso. Y aquí los profesionales en salud mental y temas relacionados tienen mucho para hacer, pero otra reflexión interesante, hay mucho psicólogo desempleado, mucho psicólogo que no tiene dónde desempeñar su vocación. Y cuando hay muchos frentes, uno encuentra en redes sociales que la gente se queja mucho de la salud mental y la salud mental y los noticieros y la prensa, el mismo gobierno, y en los colegios hay un psicólogo para miles de alumnos. Y lo mismo pasa en las universidades, y lo mismo pasa en los centros de primera infancia, y lo mismo pasa en los centros técnicos y tecnológicos de educación para el trabajo. Si es que hay un psicólogo para miles de familias y estudiantes. En las fuerzas militares pasa algo similar. Un psicólogo para un montón de personas, o en la policía, en los hospitales. Y podría seguir mencionando instituciones, ¿no? En las empresas, que ya hemos hablado de esto, en salud pública. Y es una contradicción, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de estos temas, pero volvemos al tema del dinero. Cuando el Dios dinero nos dice, uy, eso cuesta plata y no produce, no está produciendo eh, dinero, ¿qué vamos a exportar con eso, por ejemplo? Eh, pues no se invierte. Y como humanidad, como sociedad, como familia, nos estamos desmoronando. Y cada día más la enfermedad mental, la discapacidad generada por problemas emocionales y mentales, nos recuerdan que no es un tema trivial o superficial. Si quieres colaborarme con este proyecto, dale un me gusta, sígueme y recomienda este material, compártelo. Muchas gracias.